Hoy conversamos con José Antonio Martínez Soler, también conocido como Hams, un periodista clave de la transición española. Él fue fundador del diario El Sol, La Gaceta de los Negocios, semanario económico El Doblón, el 20 Minutos. También fue redactor jefe del País, de Cambio 16, además de presentador en Radio Televisión Española. Estamos hoy aquí con él porque es evidente que la juventud española simpatiza cada vez más con lo que fue la dictadura franquista e incluso minimiza su gravedad. De hecho, según la encuesta del CIS del año 2025, un 21% de los españoles dice que la dictadura fue buena o muy buena y una cuarta parte de los jóvenes considera que un régimen autoritario sería favorable bajo unas determinadas circunstancias. Tú, José Antonio, sufriste la represión franquista. 30 años sin libertad. Incluso 3 meses después ya de la muerte de Franco, el 2 de marzo de 1976, un grupo de guardias civiles encapuchados y a punta de metralleta te secuestraron y torturaron. Pero ¿por qué fuiste objetivo de la represión? Bueno, la verdad que en aquellos tiempos, recién muerto Franco, la dictadura seguía vigente, ¿no? La dictadura con Carlos Arias al frente del gobierno, y aunque habían nombrado al rey hacía 3 meses apenas, pero la dictadura estaba intacta. Y el director general de la Guardia Civil, el general Campano, era un franquista de tomo y lomo, ¿no? Era un inmovilista. Y yo había publicado un artículo en Doblón, la revista que yo dirigía entonces, en febrero de ese año, contando que el general Campano estaba cambiando a los jefes y oficiales del anterior jefe y poniendo a los suyos. O sea, estaba controlando la Guardia Civil. Quien controla la Guardia Civil en España con 70.000 hombres armados y movilizados permanentemente controla España. En aquellos momentos que había mucho ruido de sables y conspiraciones militares, pues creo que aquel artículo le debió sentar mal al general Campano porque frenó la purga de los moderados entre jefes y oficiales de la Guardia Civil. Entonces, claro, a mí me secuestraron para que yo les dijera de viva voz y grabar mi voz acusando a alguien de haberme dado esos datos de la purga. Y como no podía decir nada porque no sabía quiénes eran, me habían llamado por teléfono en una llamada anónima, me habían dado los datos del boletín oficial del Estado, tal. Yo miraba el artículo, el cese, el traslado, el nombramiento, confirmé que todos los datos que me daban por teléfono esa fuente anónima eran ciertos, eran oficiales, y publiqué el artículo. Eso frenó la purga. Y entonces quisieron que yo denunciara quién había sido la fuente. Desgraciadamente o afortunadamente no lo sabía. Me podía haber matado allí y no podía decir quiénes eran porque no lo sabía. Entonces me hicieron un fusilamiento, una especie de ejecución simulada. Me quitaron el esparadrapo que tenía en los ojos y inmediatamente pues, me quité el sudor y claro, era sangre, ¿no? Porque no era sudor, porque la boca es muy escandalosa cuando te golpean con una metralleta o con un puñetazo. La herida se hace por dentro y te traga la sangre calentita, ¿no? Entonces vi que la sangre, me limpié un poco, me dieron ellos un trapo y todo, me limpiaron las manos y la cara, y se puso un tío con un pasamontañas enfrente de mí, a 2 palmos de la frente, con una pistola, y me dijo, a la de 3, si no me dices quiénes son las... Ellos decían 2 generales, querían ir a por 2 generales, yo no los conocía ninguno. A la de 3, te quedas aquí, no te conocen ni los cuervos. Entonces dijo 1, y yo pues, miraba a los ojos del tío aquel y al cañón de la pistola, digo, que no lo sé, que no puedo decirlo, que no lo sé. Y al decir entre 1 y 2, hizo así con la pistola y los de atrás se movieron, se quitaron de atrás. Me pareció que para que no les salpicara la sangre, parecía verosímil. En ese momento pensé que iba a morir, digo, hay que ver qué forma tan tonta de morir. Y además pensé, ahora que tengo una parcela, habíamos comprado la parcela donde estamos ahora aquí sentados. Era propietario, pero la mente busca salidas, ¿no? Y al decir 3, dio al gatillo y sonó como un disparo, pero no salió ninguna bala, o sea que no tenía, la pistola no estaba cargada. Y los de atrás con la metralleta me empezaron a dar golpes en la espalda y dije, uy, estoy vivo, estoy vivo. Y entonces me hicieron firmar un documento con 3 copias, con papel calco, todo muy limpio, me limpiaron las manos en un bolígrafo, muy oficial, José Antonio Martínez Soler, con DNI, número tal, con domicilio tal, en Las Matas, donde me habían secuestrado esa mañana a las 8, tal, declara, y entonces me dictaron que el general José Antonio Sáez de Santa María y otro general, que no recuerdo el nombre, un nombre normal y corriente, han sido los quienes me han dado la información para el artículo. Querían ir a denunciar al general Sáez de Santa María, que era el número 2 de Campano, y era un moderado que luego nos salvó en el 23F a favor de la democracia también. Era un general que había ido evolucionando, y hay un libro de Carcedo muy bueno que se llama El general que cambió de bando. Iban a ir a por él,
Entonces yo ese documento me dijeron que lo firmara, fíjate, en Guadalajara, 4 de marzo del 76, 2 días más tarde. Estábamos al día 2. Y tú seguías sin saber quién eran las fuentes realmente. Yo ni idea, ni sabía quiénes eran esos dos generales. Les conocí luego. A Sáenz de Santa María le conocí personalmente más tarde, porque era un tipo muy importante. Y bueno, lo que hice fue, cuando me soltaron ya por la noche, el abogado del dueño de Doblón y un amigo que era fiscal, me dijeron, ve inmediatamente al juzgado de guardia después de salir del hospital, que me curaron la cara en el quirófano y tal. La tenía toda quemada, ¿no? Por un ácido que me habían puesto en la cara, parecía un monstruo, ¿no? Y vete al juzgado de guardia y no digas nada de la Guardia Civil. De hecho, no lo dije nunca en 30 años. Tengo entendido que usted permaneció en silencio durante 30 años sin decir jamás que había sido la Guardia Civil. Naturalmente, porque es que el secuestro con armas reglamentarias de un ciudadano, pues es un delito. Y yo, vamos, los delitos estaban vigentes todavía. A los 30 años creo que ya no son, vamos, caducan, ¿no? Pero bueno, el caso es que estuve 30 años sin decir nada y al final lo he contado, pues, porque ya no había peligro y además estarían jubilados aquellos guardias civiles, qué sé yo, o muertos, que eran mayores que yo. El caso es que fui al juzgado de guardia, denuncié que había firmado un documento fechado en Guadalajara 4 de marzo de 1976, era el día 2, con lo cual ese documento quedaba invalidado. Cualquiera que hubiera sacado en un juicio, en un consejo de guerra, mi documento contra el general de Santa María, se hubiera delatado como secuestrador. Entonces eso les molestó mucho a los secuestradores, llamaron por teléfono a mi casa, nos amenazaron de muerte, que nos teníamos que ir de España, etcétera, ¿no? Pero bueno, no les sirvió de nada el secuestro porque no pueden usar el documento que yo firmé contra el general de Santa María. Y en noviembre del 2024 escribiste junto con tu hijo, Eric Martínez Wesley, el libro de Franco para jóvenes. El primer capítulo de este libro se titula ¿Quién era Franco? Pues, sí. Contésteme a la pregunta. ¿Quién fue Franco? Bueno, Franco primero era un militar prestigioso, ¿no? Muy valiente. Su primo, que escribió sus memorias, el primo del general Francisco Franco Salgado de Araujo, era su confidente, decía que en África, donde él iba ascendiendo muy rápidamente, le llamaban el comandantín, el militar de las 3 M's. Sin misa, no iba a misa nunca, sin mujeres, no se le conoció ninguna relación con ninguna mujer nunca, y era el número 2 de la legión, era un tipo raro, tímido, retraído, y sin misa, sin mujeres y sin miedo. Eso es verdad, era muy temerario. Iba en primera línea, tenía heridas, tal. Bueno, este hombre fue maltratado por su padre desde niño. Era un hombre abusado por el padre, por los amigos en el colegio, le llamaban el cerillita, porque tenía bajito, delgadito, y tenía una voz atiplada, un poco femenina. Españoles todos, españoles todos. Hablaba así, no tenía pinta de dictador, ¿eh? Y sin embargo, era un tipo como tímido, sin ningún tipo de empatía con nadie, era frío. Siendo comandante de la legión, un legionario que protestó por un plato de comida, que no le gustaban las lentejas, o se le cayó el plato o lo tiró, le mandó a fusilar allí mismo, en África. O sea, fusiló al legionario delante de todos los compañeros. Entonces generaba mucho temor. Él es un hombre que ha sido maltratado por la vida, y entonces maltratador que maltrata, ¿no? Era muy frío, era muy cínico y muy hipócrita, ¿no? De hecho, se hizo muy religioso cuando se casó con su mujer, Carmen Polo, que era una beata de Asturias. Y entonces a partir de ahí empezó a ir a misa con ella le quería llevar arrastrando. Es un hombre muy complejo, ¿no? Es un caso de psiquiatría, ¿no? Todos los dictadores tienen ese tipo de doble vida, ¿no? ¿Fue realmente ese el salvador de la nación que hoy los neofranquistas consideran? Fue el que instaló un régimen de terror. La nación iba de maravilla en los años 20 y 30, estábamos al nivel de Francia, o al nivel de Alemania o de Inglaterra. Cuando dio el golpe de Estado, que fracasó y por eso duró la guerra civil 3 años, fuimos hacia atrás en la guerra civil, y en los 20 años de posguerra, en los 40 y los 50, fuimos hacia atrás como a principios de siglo. Es decir, nos adelantaron todos los países europeos. España fue la noche de la industrialización, fue un salto atrás enorme, y sobre todo fue un régimen de terror que silenció a la sociedad española. Fíjate cómo sería, hay cosas aquí en el libro que me impresionaron mucho al recordarlas.
El general Mola, que era el director del golpe con él en el norte, decía, fíjate, eso es lo que quería sustituir a Franco, pero se mató en un avión casualmente. Dice, hay que sembrar el terror, hay que dar la sensación de dominio sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Este es el lema de Franco, sembrar el terror. ¿Por qué? Porque con el miedo aguantó 40 años. Usted tiene una frase que a mí me dijo una vez, que era, a Franco unos le amaban, otros le odiaban, pero todos le temían. ¿Qué memoria tienes? Gran periodista, con buena memoria. O sea, Sí. esa frase se me quedó... Sí, la he usado muchas veces, porque grabada. es verdad. Hay que tener en cuenta que los que ganaron la guerra tuvieron muchos privilegios. Fueron muy felices con Franco. Podían denunciar al vecino y el vecino iba a la cárcel, a un campo de concentración, o le fusilaban. Pues, si quería quedarse con la tierra de al lado, denunciaba al de al lado y se quedaba con la tierra. ¿Sí? Hubo un exterminio después de la guerra. Mira, en la guerra civil, todas las cifras oficiales que han hecho los grandes historiadores son 50.000 muertos por el lado republicano, de nacionalistas de Franco, y 150.000 de muertos por Franco, ¿no? 500.000 desplazados. El triple de muertos en el lado franquista que en el lado republicano. Pero lo grave no es eso, lo grave es que al terminar la guerra, lo que se llamó la paz, nunca hubo paz. La guerra duró no hasta el 39, sino hasta el 75, hasta que muere el dictador, hay guerra. Nunca hubo reconciliación, hubo vencedores y vencidos. Y los vencedores machacaron a los vencidos durante 40 años. Al terminar la guerra lo que hubo fue exterminio. Mataron a 50.000, que se dice pronto. En el otro bando nadie, porque no había nada. Los maquis que pudieron matar a 4 o 5, pero vamos, ese exterminio del pueblo, sobre todo de maestros, sindicalistas, bueno, gente que había sido de izquierdas. Intelectuales. Sí, muchos emigraron, 300.000 se fueron. Muchos jóvenes tampoco saben hoy cómo murió Lorca. Saben quién es, pero no saben cómo murió. Es una pena, y es culpa nuestra, culpa de los mayores. Mira, esto que me has dicho ahora al principio, en la introducción que has hecho, de que el 21% están contentos con Franco, no hay que olvidar, es que le damos demasiada importancia a esa cifra. El 80% están contentos con la democracia. El 80% de los jóvenes sí saben que Franco era un malvado, era un tirano, era un asesino, un criminal de guerra. Eso, el 80% no está de acuerdo con la dictadura y está de acuerdo con la democracia, aunque hay quejas porque no hay vivienda, porque el coste de la vida es muy alto, porque hay muchas quejas, muy bien, pero solo el 20 o 21% dice que le gustaría un régimen autoritario como el de Franco. Es un pequeño porcentaje que hace mucho ruido. Sí, pero hacen se ruido, pero con no las redes representan a la sociales. sociedad española. No, gracias. No tenemos que seguir la línea catastrofista, ¿no? De la extrema derecha. Es verdad que hay una ola que procede de Estados Unidos, de Donald Trump, que es un autoritario, que está acabando con la democracia americana, que está contagiando pues, en Argentina con Milei, Meloni, que ahora está cambiando un poco en Italia, Le Pen en Francia, los nazis, neonazis en Alemania. Hay una ola en Occidente que como si estuviera de moda ser fascista, ¿no? Los nuevos punkis. Sí, una cosa, pero son ciclos, ¿eh? Y este ciclo pasará. También en el año que era el 2015, después de la gran crisis del 2008, la Puerta del Sol estaba llena de gente que protestaba, que eran de Podemos y de los que no se resignaban y tal. Son ciclos, y estamos en un ciclo, digamos, malo, porque los grandes que mandan en el mundo, que son Trump, Putin, Netanyahu y Xi, pues son dictadores. No son demócratas. Muchos jóvenes repiten hoy en día la frase de con Franco esto no pasaba. Yo quiero que me expliques qué libertades fundamentales de las que hoy gozamos estaban prohibidas en el franquismo y qué actividades cotidianas, normalizadas, que hacemos ahora con Franco efectivamente no pasaban. Vamos a ver, es falso lo que dicen algunos que con Franco no pasaba. Con Franco no se decía. No es que con Franco no había corrupción, es que con Franco no se podía publicar la corrupción. Y si la publicabas, ibas a la cárcel y te cerraban el medio de comunicación. Una cosa es que no pasara y otra cosa es que no se podía contar. Solo se contaba lo que interesaba al dictador. El dictador controlaba toda la prensa, toda, la radio y la televisión, toda. Entonces, no se podía uno reunir con los demás. Había que pedir permiso para una reunión de más de 18 personas. No había derecho de reunión, no había derecho de manifestación, no había derecho de huelga, no había derecho... Fíjate, la mujer no podía tener una cuenta corriente en un banco.
Mi mujer y yo, cuando compramos la primera máquina de escribir pequeñita, Sí. a plazos, me llamó y me dijo, José, que no me dejan firmar las letras, porque soy mujer, tienes que firmar tú por mí. El marido tenía que autorizar la compra de una lavadora. ¿Entiendes? Es que no había no podía viajar fuera de España, porque mi mujer fue una vez a Marruecos, a Tánger, y la detuvieron en la frontera. Aquí pone casada, usted no puede salir sin un documento de su marido. ¿Cómo? Y entonces se dio la vuelta y sacó el pasaporte americano y salió. Sí, los jóvenes, incluso, fíjate, este libro que tú has comentado antes, nació porque yo iba a jugar al tenis con mi hijo, era una tarde que pasaba por el Marqués de Urquijo, esquina Ferran, me acuerdo, había un grupo de chicas jóvenes, así de tu edad, con banderas de Franco, de la Falange, con símbolos nazis, cantando el cara al sol, bien vestidas, chicas bien, parecían del barrio Salamanca, ahí en Argüelles. Y me quedé un poco, en el semáforo me quedé entristecido, ¿no? En Ferraz, ¿no? Pero sí, en Ferraz de esquina, no, era en Marqués de Urquijo, ¿En la esquina sede Ferraz. del PSOE? No, hay una iglesia allí. Ah, sí, en la sede del PSOE. No, eso está más allá, la sede del PSOE está en Ferraz más allá, hacia la Plaza de España. Era la esquina de Marqués de Urquijo con Ferraz, Sí. hay una iglesia. Total que llego y le digo, mira Eric, acabo de ver esto, es muy triste, ¿no? Y yo creo que no hemos explicado a los jóvenes lo que era Franco, porque para que estén cantando el Carasol, que yo lo cantaba a la fuerza en el colegio todas las mañanas, hombre, es que hemos crecido nosotros sin libertad, pero estos jóvenes han nacido libres. Sí. Como mi hijo, dice, no, es que a mí nunca me enseñaron en el colegio quién era Franco ni quién era la dictadura, nos quedábamos en Napoleón Sí. o en los reyes católicos. Entonces, el pacto de olvido y de silencio que hicimos los mayores ha sido muy perjudicial. Bueno en algunos aspectos, porque permitió hacer la Constitución entre todos, pero perjudicial en que una sociedad que no conoce su historia, decía Santayana, corre el riesgo de repetirla. ¿Y ha fallado la dictadura, la democracia española, al enseñar a los jóvenes lo que fue la dictadura? ¿Ha habido una misión? No, la democracia no falla, la democracia es un sistema por el que libremente nos expresamos. Pero Pero no fue hasta el 50 somos nosotros años del fallecimiento de Franco que se empezaron a crear los esto temas de memoria. Sí, Bueno, es verdad que... los homenajes a la memoria. Vamos a ver, todos los países que han tenido traumas terribles, como de Alemania, peor que el nuestro, Alemania, que los nazis mataron a 6 millones de judíos, hombre, están haciendo todavía una revisión de su historia, ¿no? En todas las familias alemanas había nazis y han estado callados. Y aquí, pues hay muchas familias que han tenido sus abuelos en el bando nacional matando a los abuelos del bando republicano. Pero yo creo que ya ha pasado tanto tiempo que podemos decir que no todos los del bando franquista eran unos asesinos, pero eran los líderes. Era Franco, Mola, etcétera. Yagüe, fíjate, Yagüe que fusiló a 1800 en la Plaza de Toros de Badajoz. Era un asesino, un criminal de guerra. Reunió mujeres, niños, viejos en la Plaza de Toros, puso metralletas y llenó de sangre la Plaza de Toros. General Yagüe es un asesino, pero no todos los que estaban en el bando franquista eran asesinos. Ni tampoco en el bando republicano mataron a 6.000 y pico curas y monjas. ¿Quién puede tolerar eso o aprobar eso? Nadie. Hubo desalmados, sin control, pero no todos los republicanos eran santos ni eran criminales, ni en el bando franquista tampoco. O sea que a muchos les tocó ahí. En un conflicto bélico, delitos de sangre habrá en ambos bandos, pero hoy en día a los republicanos se les llama subcampeones. ¿Fue realmente una guerra entre iguales? No, en absoluto. La guerra fue muy, muy desigual. Prueba de ello es que la República, que era el régimen legal, que el gobierno de la República había ganado las elecciones del año 36, en febrero. Desde el momento en que el Frente Popular, los socialistas y muy pocos comunistas, porque aquí no había casi comunistas, eran 4 gatos, es que lo han inventado después, para justificar que fue una revolución contra los comunistas. No había comunistas, había 4 gatos, eran socialistas, republicanos de izquierda, etcétera. Entonces, cuando ganan las elecciones, la derecha que estaba gobernando la República, la CEDA, claro, Robles, entonces empezaron a preparar ya el golpe de Estado. De hecho, los de monárquicos y los fascistas, los de Falange, habían conectado ya con Mussolini. En mayo, antes del golpe, ya habían comprado armas. Estaban preparando el golpe en cuanto ganaron las elecciones la izquierda. Entonces, se precipitó el 18 de julio, pues porque mataron a Calvo Sotelo, al teniente pero aquel, bueno... a José del Castillo le mataron antes que a Calvo Sí, Sotelo. Sí. había un nivel de violencia muy alto. Sí. También generado por la Falange, que eran gente que era violentos, ¿no? Y por los milicianos del otro lado. De hecho, fíjate, estaba todo preparado. Y cuando estalló la guerra,
Franco pudo venir con 40.000 hombres de África a la península gracias a Hitler y a Mussolini. Si no, la guerra no hubiera existido. Hubiera fracasado el golpe como fracasó Sanjurjo en el año 32 y en una semana había desaparecido el golpe y seguiría la República. ¿Qué pasó? Que ya desde antes Franco había conectado con Hitler y con Mussolini. Tenían barcos y aviones para transportar a todo el ejército hasta Sevilla, ¿no? Con la ayuda de 100.000 hombres de Hitler y Mussolini, la división Cóndor de Hitler, etc., claro, Franco era una potencia militar. ¿Qué tenía la República? A nadie, porque las democracias, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, no movieron ni un dedo. Dijeron que eran neutrales, y es mentira, estuvieron apoyando a Franco. En secreto, ahora ya se sabe, ¿no? La Texaco le daba el petróleo a Franco. Tuvimos ayuda de los... ¿De quién? Bueno, de los brigadistas internacionales. Es lo único. Voluntarios, jóvenes idealistas de la época, que entonces vinieron a luchar por gente sin preparación militar. O sea que, por una parte, las brigadas internacionales eran muy poquito. Las digamos, democracias occidentales no solo no fueron neutrales, sino que estuvieron a favor de Franco, secretamente. Inglaterra dejaba que todos los barcos que venían de Argentina hacia el régimen franquista, aprovisionarlo, lo dejaba pasar, podía haberlo impedido, haber impedido que vinieran los nazis. Pero Inglaterra y Francia tenían miedo a Hitler, no querían enfrentarse a Hitler. Claro, por eso vino la Guerra Mundial después, el appeasement, que llaman el apaciguamiento. No molestéis a Hitler, no molestéis a Hitler. Es que en Inglaterra y en Francia y en América había nazis. El padre de Kennedy era un nazi. El rey de Inglaterra era pro-nazi. Luego tuvo que dimitir, ¿no? Cuando se casó con... Pero quiero decir que había el nazismo, como ahora, era una ola. Y yo creo que sin Hitler y Mussolini jamás hubiera ganado la guerra Franco, jamás. Y sin el régimen de terror, la guerra no estaba en toda España, eran los frentes. Mi padre estuvo en Teruel con la República, era teniente, allí casi le fusilan, en el frente del Ebro, frente de Teruel, aquí en Brunete. Había frentes de lucha, pero el resto del país lo que había eran asesinatos. En Sevilla, por ejemplo, el general Queipo de Llano, que fue el que dio la orden de asesinar a Lorca, fusiló a 14.000. Y allí no había guerra, ¿eh? Y en la radio incitaba a violar a las mujeres republicanas. Eso es. Sí. Ahora va a ir con nuestros legionarios, hombres que os van a forzar, y aunque peleéis, eso dice Queipo de Llano por la radio, seréis violadas porque no creíais en el amor libre, pues ahora tendréis amor libre. Es un régimen de terror absoluto. Fíjate que Queipo de Llano lo que hizo al conquistar Málaga, la población de Málaga, horrorizados por lo que habían oído de que iban haciendo los fascistas, salieron corriendo por la carretera que va a Almería, la desbandada de Málaga a Almería. Mi madre los vio llegar, me lo ha contado siempre. Eso fue una masacre. Con los pies llenos de sangre, bueno, muertos de hambre. Entonces bombardearon por tierra, mar y aire. Sí. Y masacraron, era como lo de Gaza. Cuando ves las imágenes de los de Gaza huyendo para un lado y para otro y los israelíes bombardeando, es igual. Es la misma sensación. La desbandada de Málaga a Almería en el año 37, lo que pasa es que nadie hizo un cuadro como el de Guernica. Claro, en Guernica murieron muchos menos, ¿no? Pero el cuadro de Picasso fue espectacular, ¿no? Y aunque yo, fíjate, creo que lo que más daño ha hecho a Franco, y por eso ha quedado en la miseria histórica, Franco ha salido por la gatera de la historia. Jamás, nunca en la historia Franco será reivindicado por nada bueno, porque permitió el asesinato de Lorca. Es que lo de muerte de Lorca es una clave. Actualmente hay quienes dicen que la dictadura fue una oportunidad de unión y reconciliación nacional. Jamás. La dictadura lo que hizo fue partir España en dos y consagrar esa división. Y de hecho, todas las protestas que nacían desde abajo, desde la sociedad, pedían reconciliación. Y Franco cortó eso completamente. Hay quienes llaman a la situación política actual una dictadura sanchista, una dictadura comunista. Pero, ¿puedes explicar qué le pasaba realmente en la dictadura a quienes se atrevían a criticar al régimen? Bueno, es que era muy difícil criticar. Si criticabas al régimen... Yo he sido periodista durante la dictadura. Primero la policía retiraba los ejemplares, precintaba las planchas, me procesaban, tenía que ir a juicio por 1000 cosas. A veces en el Tribunal de Orden Público me acusaron de, ¿cómo se llamaba? Apología del magnicidio. Porque en un artículo hemos dicho que el tirano merece la muerte, hablando del zar de Rusia, una cosa de historia y tal. Cualquier cosa, la palabra huelga estaba prohibida escribirla. Una vez puse huelga en la Perkin
Y la policía fue a la imprenta y requisó todos los ejemplares. Y me llamó el censor de Franco: estás loco, la palabra huelga no existe en España, está prohibido por ley. Y entonces, ¿cómo le llamo a lo que pasa en la Perkin? Y dice: pues pon paro técnico. Y yo cambiaba la palabra, o sea, tenía que conquistar la palabra a palabra la libertad. ¿Cómo había que pintar a Franco en la prensa? ¿Cómo había que reflejar su figura? Franco era Dios, claro, iba bajo palio a la iglesia, era como un santo. Entonces, fíjate cómo será. Mi mujer era, en aquellos tiempos, fue durante una época, antes de dedicarse a la prensa americana, la encargada en la cifra gráfica y F de las fotos y tal. Entonces, un periódico de Londres le pidió una foto de Franco. Fíjate cómo será. Y ella mandó una foto de Franco, sería invierno, pues, con su abrigo y tal. Y ponía el pie de foto, el jefe del Estado y tal. Recibió una bronca increíble, porque Franco no podía ir con abrigo. El dictador no pasaba frío. Y prohibieron la foto. Oh, aquella ¡Qué foto, tontería! aquella foto de cuando Franco se reunió con Hitler en Hendaya y... Cambiaron la foto. Hicieron Photoshop. Para que él pudiera ir como un paso más adelantado. Sí, no, y más con la frente levantada. Sí. La foto era distinta. Fue el principio del Photoshop, fue manipulada la foto, falsificada. El que había anteriormente a mi mujer en ese puesto, en la agencia EFE, había puesto para vender una foto al extranjero. Pues doña Carmen Polo de Franco, esposa del dictador Francisco Franco, y al ver eso, pues vieron la foto y le despidieron por poner un pie de foto, claro, que era un dictador, pero no se podía decir la palabra dictadura, ¿eh? ¿Y podrías contarnos algún recuerdo personal en el que tú hayas vivido verdadero miedo? Bueno, el mayor miedo fue el secuestro, cuando pensé que iba a morir. Pero durante la dictadura. Bueno, es que, vamos a ver, cada vez que publicamos algo que estaba rozando los límites de la censura, teníamos miedo de quedarnos en paro, de que nos cerraran el periódico, de que fuéramos a la cárcel, de que fuera detenido. Yo fui 3 veces a la Dirección General de Seguridad, me llevaron los 2 policías, los 2 de la Brigada Social, a la Puerta del Sol, y me acuerdo, una vez era por la noche, a las 11 de la noche, y vinieron a mi casa: ¿nos acompaña, por favor? Mi mujer estaba asustada, ¿no? A las 11 de la noche, 2 policías. Y entonces, cuando me senté en el coche con ellos, dije: ¿estoy detenido por alguna razón? Dice: no, usted no está detenido, usted viene como invitado. Pero claro, te da bastante miedo. Llego antes de las 12 de la noche, me bajan a los sótanos de la Puerta del Sol, donde torturan y matan gente, pues vas asustado, pero yo iba como invitado. No me tocaron, pero me hicieron una entrevista larga y rara, preguntándome por gente que yo no conocía a ninguno. Yo creo que querían verme la cara. El jefe de la social quería verme quién era yo, que dirigía un periódico, una revista como Doblón, que era un poco crítica, tampoco mucho. Pero sí, miedo pasaba mucho. Cada vez te arrimabas demasiado al toro, pues te daban. Y para terminar, ¿qué le dirías a esos jóvenes que sienten simpatía con el franquismo o dicen que no fue tan malo? Bueno, yo creo que lo primero que tienen que hacer es adquirir conocimientos, interesarse por la realidad, dejarse de la ficción y dejarse de los bulos que le meten con TikTok, con todas estas cosas, ¿no? O sea, de alguna forma, contrastar la información que recibe de varias fuentes. Saber qué pasó. Los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Entonces, estos jóvenes... Pero la verdad la inventa cada uno, según Machado. No. La verdad no. Tu verdad no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. No, la verdad es muy complicada. Vamos a hablar de la realidad. Los hechos reales, los hechos son sagrados. Y se pueden comprobar, son verificables en la historia. Entonces, yo creo que a estos jóvenes, claro, nunca han vivido sin libertad. Y la libertad es como el oxígeno. La notas, la valoras cuando te falta. Si no tienes libertad, si no tienes oxígeno, es que te agobias. Pero si tienes oxígeno, no le da ningún valor. El oxígeno es libre, es gratis. Pero la libertad es igual que el oxígeno. La valoras cuando te falta. A estos jóvenes no les ha faltado nunca la libertad. Si les faltara un poquito la libertad, saldrían corriendo a decir, como en el himno de Riego, cantarían libertad, 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 ¿no? Subirían al coro cantando libertad, libertad, libertad. Estos jóvenes no saben lo que es vivir sin libertad. Y la libertad, fíjate, decía Don Quijote, que buena frase de Cervantes, la libertad es uno de los dones más preciosos que a los hombres dieron los cielos. Por ella puede y debe aventurarse la vida. Pues muchas gracias, José Antonio. Gracias, Paula.